Un placer poder estar aquí y comentaros pues una perspectiva sobre lo que es el estudio del ámbito de la ciberseguridad que es un poco distinta, que es un poco diferente. Creo que esta rareza, por así decirlo, lo que nos permite es ver también algunas de las cuestiones que suelen estar ocultadas por otros debates que suelen ser más urgentes. Y como se suele decir, yo creo que es importante que lo urgente no nos importa ver lo importante. Y yo con esta presentación lo que voy a intentar es muy humildemente presentar algunas de esas cuestiones que creo que son importantes porque están en el fondo de los asuntos que la ciberseguridad nos pone de relieve en nuestra vida cotidiana y que desgraciadamente por la urgencia de otra serie de problemáticas, especialmente de lo que es el ámbito más técnico, pues no nos permite reflexionar con la prudencia y la pausa merecida. Dicho esto, os presento aquí lo que va a ser más o menos más o menos no, lo que va a ser el índice de mi presentación. Voy a empezar a hablar precisamente de lo que es lo que entiendo que es el paradigma dominante en los estudios de ciberseguridad, que es la perspectiva más técnica, como una cuestión relacionada con la fortaleza y lo importante que es defender las máquinas como si fuesen bienes a los que es imposible acceder. Esto lo voy a relacionar precisamente con cómo se desarrolla la economía política que hay detrás de la industria, tanto del software como del hardware, en lo que se refiere al ámbito de la ciberseguridad. Y con ello voy a introducir ya lo que creo que es una comparación que puede sonar inicialmente un poco forzada, pero que creo que se va a entender bastante bien si lo relacionamos con el primer punto de la ciberseguridad como fortaleza, que es cómo se desarrolló una pacificación del mundo social a partir del desarrollo de la modernidad, en el cual las ciudades cambiaron radicalmente y dejaron de ser esos ámbitos de conflicto puro y duro a ser espacios de sociabilidad pacificada. Con ello, lo que pretendo es precisamente introducir la idea de que es posible e incluso deseable pensar gran parte de los problemas de la ciberseguridad que nos enfrentamos a diario como un problema relacionado con una cuestión elemental para el pensamiento político y la ciencia política, que es la justificación y fundamentación del Estado. O lo que es lo mismo, pensar en qué consiste el estado de naturaleza y cuáles son sus mecanismos para construir una sociedad que pasa del conflicto natural a la ordenación del conflicto a través del derecho. Con ello, por lo tanto, ya tendré establecido las bases para presentar lo que creo que es la propuesta más interesante, que es la idea de necesitar revisitar las ideas contractualistas clásicas, adaptarlas al mundo contemporáneo y pensar de qué modo podemos establecer la constitución de un soberano para el ámbito digital que sea de carácter cosmopolita. Y por último cerraré señalando lo que creo que son las dificultades elementales para este proceder que creo que distan bastante de lo que habitualmente se argumenta en contra de esta posibilidad de constituir una especie de autoridad política de carácter cosmopolita. Bien, dicho esto, cuando planteaba que en el paradigma habitual que domina lo que es el ámbito de los estudios de la ciberseguridad, encontramos un enfoque prácticamente tecnológico, lo que nos encontramos es precisamente esta idea de la ciberseguridad como fortaleza. Es decir, la idea de que al fin y al cabo el defensor debe cuidarse de no dejar ni un solo elemento vulnerable, mientras que el atacante lo único que tiene que hacer es encontrar una sola debilidad para poder acceder a una máquina. Esto creo que lo podemos entender como si existiese una especie de fetichismo de lo impugnable, es decir, de aquello que no se puede penetrar. Sin embargo, creo que precisamente este tipo de fetichismo lo que nos señala es una debilidad estructural. Este tuit que les comparto aquí en la presentación, creo que representa muy bien esta idea. Y aquí vemos como un especialista en el ámbito de la ciberseguridad y la ciberinteligencia recomienda estudiar lo que fueron las fortificaciones medievales y estudiar sus fundamentos como inspiración para lo que deberíamos hacer en los ámbitos de
la ciberseguridad y la ciberinteligencia. Y creo que esto es muy interesante porque lo que nos encontramos es que precisamente esas fortificaciones medievales obedecían a un contexto político en el cual esa fortaleza era la condición de posibilidad de mantener un mínimo estatuto de paz dentro de las ciudades. Por lo tanto, lo que nos señalan es esa debilidad estructural de que no es posible pacificar la sociedad por otros medios. Cuando lo que nos encontramos es que realmente las ciudades están más pacificadas cuanto menores son sus fortalezas, porque lo que nos señalan justamente es que existen otros mecanismos no securitistas que normalmente acaban siendo más eficaces para la pacificación de las relaciones sociales. Para entender un poco mejor en qué dirección quiero enfocar esta idea de cómo se puede pacificar lo social del ámbito digital sin recurrir necesariamente a esa perspectiva más securitista o exclusivamente técnica, me gustaría señalar algunas cuestiones básicas relativas a la economía política que encontramos detrás de la ciberseguridad. Son cuestiones que estoy seguro que a ninguno de los presentes se les escapa, pero que creo que es conveniente recapitular y recordar. Por un lado, nos encontramos con que actualmente existe una tendencia en los mercados de producción, tanto de software como de hardware, a generar productos que están programados para dejar de ser útiles. Esto nos genera precisamente un gran problema, ya que eso quiere decir que esos objetos, es decir, esos artefactos digitales, cuando cierran su ciclo de vida útil comercial, que no su vida útil física o material, se quedan fuera de los ciclos de soporte técnico. Este es un primer problema que es gravísimo, porque eso significa que tenemos una gran cantidad de artefactos digitales que están pululando por la sociedad y que no reciben las actualizaciones de seguridad necesarias, pero sin que por ello dejen de operar en su día a día como intermediarios de las interacciones sociales. Esto, si le sumamos además el gran problema de que la producción de artefactos, tanto en su vertiente software como en su vertiente hardware, nos encontramos que están orientadas fundamentalmente por el principio de competitividad e innovación, nos encontramos con que la inversión que se produce o la inversión que debería producirse necesariamente para tener dispositivos que cumplan con unos estándares altos de seguridad, tenemos que no hay incentivos para tal efecto. Y esto genera situaciones en las que hemos normalizado situaciones que son altamente problemáticas y que me gusta poner normalmente el ejemplo o el símil o la comparación de qué nos parecería si nos acostumbrásemos a que los fabricantes de coches sacasen al mercado vehículos cuyos frenos a veces funcionan y a veces no. Y hubiésemos normalizado e interiorizado que precisamente eso es una condición normal del ámbito de producción de coches. Este símil creo que encierra precisamente uno de los puntos claves sobre lo que vamos a tener que pensar, que es cómo introducir incentivos distintos para alterar la situación actual. Ya no me refiero únicamente a la idea de generar, por así decirlo, que es una cuestión bastante estandarizada, de generar certificaciones para normalizar buenas prácticas a la hora de desarrollar productos y que por lo tanto tengan elevar los estándares mínimos de seguridad, sino me estoy refiriendo fundamentalmente al gran problema de los artefactos que se quedan fuera de los ciclos de soporte técnicos, que dejan de actualizarse y que aún así siguen operando e incluso dentro de esquemas de infraestructuras críticas. ¿Cómo conseguimos alterar esta situación? Yo creo que aquí lo interesante no es tanto pensarlo desde el punto de vista exclusivamente de los incentivos, que es uno de los paradigmas más habituales, sino recuperar esta idea de la ciberseguridad como fortaleza e introducir la reflexión sobre cómo conseguimos pacificar un ámbito social que parece destinado necesariamente a un conflicto irresoluble. Y aquí es cuando nos encontramos con que precisamente esta idea que estaba comentando anteriormente de cómo se transitó de ese modelo de ciudad fortificada, pero en alto riesgo, a una ciudad no fortificada,
pero pacificada, nos encontramos con el elemento nuclear que quiero presentarles. Y es que precisamente no fue la inversión en más medidas de seguridad física lo que consiguió pacificar ese tipo de relaciones sociales, sino lo que consiguió establecer esa pacificación social fue la constitución del Estado moderno. Y el Estado moderno es aquí el elemento que yo creo que debemos volver a pensar y a reactualizar para las condiciones de posibilidad actuales, ya que creo que si empezamos a observar las relaciones digitales como en un ámbito en el que queda excluido la existencia de una autoridad central que imponga el cumplimiento de las normas, podremos entender un poco mejor cuál es el problema al que nos estamos refiriendo. Ya que creo que esa falta de un aparato que está burocráticamente constituido y legítimamente obedecido nos permite entender que el actual enfoque, que está orientado fundamentalmente a la colaboración público-privada, es escasa o no tiene el recorrido necesario. ¿Por qué? Porque esta colaboración público-privada, que suele traducirse en dos ámbitos, es decir, policía, empresas de seguridad y los proveedores de servicios, que muchas veces se ven con la potestad para decidir si cumplen o no cumplen con alguno de los requerimientos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y por otro lado el ámbito de cooperación internacional, ya no solo en lo referido al intentar establecer un código legislativo compartido, sino también a la cooperación judicial para poder proceder con las investigaciones pertinentes de cuando se haya podido producir un delito. Y yo creo que este tipo de cooperaciones lo que nos señalan de nuevo es esa debilidad estructural que me planteaba inicialmente. Porque al final lo que estamos intentando es suplir la impotencia que tiene el soberano para hacer cumplir la voluntad general o la voluntad del legislador, lo intentamos suplir con la buena voluntad de los actores, de los distintos actores involucrados en lo que es el ámbito de la sociedad digital. Y es ahí donde tenemos que empezar a pensar el problema como lo que han planteado algunos autores, que es entender el actual funcionamiento de la sociedad digital como una especie de feudalismo actualizado, que se han venido a denominar como tecnofeudalismo, en el que precisamente lo que nos encontramos es que hay distintas soberanías compartidas. Ahora me explicaré un poco mejor con respecto a esto. Pero antes de profundizar en ese punto, creo que es importante señalar lo que son algunos de los aspectos fundamentales de esta idea del ciberespacio como estado de naturaleza. Yo creo que aquí un autor clásico del contractualismo nos va a ayudar bastante. Precisamente Hobbes, cuando plantea en su obra El Leviatán cuáles han de ser los fundamentos del Estado moderno, él imagina cómo debía ser o cómo había sido una sociedad sin Estado, porque él está pensando precisamente en la guerra que está viviendo y está observando cómo se desarrolla una sociedad en la que desaparece la autoridad. Y ahí lo que se encuentra es que precisamente eh, cualquier persona que viva fuera de una autoridad compartida, lo que se produce de facto es una situación en la que, como todos son iguales y carecen de criterios compartidos para resolver las disputas, se genera un enfrentamiento de todos contra todos. Esta desconfianza generalizada se traduce en que única y exclusivamente a través de la fuerza se puede hacer valer los acuerdos que se establecen, que no son a través de una autoridad compartida, sino que son entre particulares, pero unos particulares que carecen de un agente externo para dirimir cuando los acuerdos se están cumpliendo o no se están cumpliendo, lo cual nos genera una situación en la que únicamente la fuerza es la que es capaz de hacer valer los acuerdos, produciéndose, por lo tanto, una distribución desigual del miedo, ya que solamente
aquellos actores que dispongan de los medios suficientes para imponer su voluntad serán los que tengan la capacidad precisamente de hacer valer los acuerdos que más les convenga. Esto Hobbes además lo plantea en unos términos negativos, aunque normalmente es la imagen que ha trascendido de este autor es un poco distinta. Él no cree que esto sea una solución, una situación deseable, sino todo lo contrario. Lo que nos plantea es que la vida en este estado de naturaleza es una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Salvando todas las distancias, cuando hacemos la traslación de estas características de ese estado de naturaleza hobbesiano a lo que yo considero que se puede interpretar como el estado de naturaleza del ciberespacio, lo que nos encontramos es que no se puede desarrollar inicialmente el comercio, que es lo que genera, el motor que genera la actual tecnofeudalización del mundo digital. Es decir, es la falta de capacidad de establecer una situación en la que el comercio pueda desarrollarse a través del ámbito digital lo que impulsa el actual estado de la cuestión. ¿Y cuál es ese estado? Pues precisamente esas características que se refieren al tecnofeudalismo, o lo que es lo mismo, lo que aparecen son como señores feudales del mundo digital en el que consiguen establecer una pacificación parcial de ese conflicto inherente al estado de naturaleza del ciberespacio a través del control de lo que es su tierra, que en este caso sería un servicio concreto. Y con ello, por lo tanto, lo que son es capaces de pacificar ese ámbito entendido como un conjunto de máquinas. Dicho de otro modo, lo que nos aparece es que ante esta situación de el ciberespacio como conflicto, creo que esta situación se entiende mejor si lo comparamos con la idea de que cuando abrimos la puerta de casa salimos a una sociedad que está pacificada y que nos encontramos con que las normas relativamente se cumplen y tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad que velan por el cumplimiento normativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto tenemos una puerta que es acorde con el estado de seguridad. Sin embargo, cuando nos conectamos, por ejemplo, o encendemos nuestro teléfono inteligente, la puerta que estamos abriendo no es a un ámbito que está pacificado, sino más bien todo lo contrario. Es como si abriésemos la puerta y nos encontrásemos que estamos en Bagdad. Porque lo que se está produciendo efectivamente es un conflicto constante en el que operan tanto actores privados, ya sea motivados por el beneficio, el cibercrimen clásico, ya sean actores privados que actúan como mercenarios al servicio de estados que no pueden actuar de una manera legítima con sus propios cuerpos militares, e incluso directamente nos encontramos con actores estatales, ya sean del ámbito de la inteligencia o del ámbito militar, que utilizan sus recursos para ganar una posición dentro del tablero geopolítico global. Esto genera una situación en la que mi smartphone está enfrentado a una situación de riesgo del mismo modo que lo podría estar el de un jefe de Estado. Esta situación nos presenta una gran problemática, que es la referida a cómo podemos escalar, es decir, cómo podemos establecer ámbitos de pacificación distintos, porque podemos entender fácilmente que las necesidades de seguridad de un jefe del Estado en el término de ciberseguridad van a ser distintas que las mías. Ahora bien, y ahí está el gran reto, los dispositivos que utilizamos son los mismos. Por lo tanto, las técnicas que se vayan a emplear para romper la seguridad de los dispositivos que utilizan jefes de Estado, hombres de negocio, etcétera, van a ser las mismas que se me van a aplicar a mi dispositivo y a la de cualquier persona común y corriente. Esto, mediado por una situación tal que cualquier dispositivo que está conectado a Internet es accesible por cualquier otro dispositivo que está conectado a Internet, nos genera el problema en el que la seguridad de un ciudadano común debe enfrentarse exactamente en los mismos términos a la seguridad que requiere un ámbito militar. Y esto es una situación que es
paradójica y que los estudios de seguridad no suelen considerar, porque siempre se mantiene o siempre se entiende que tradicionalmente nos movemos en dos ámbitos distintos de seguridad, lo que es la sociedad cotidiana en la que cuerpos civiles pueden controlar el orden público y la situación excepcional de conflicto bélico en el que los cuerpos militares deben repeler ataques, etc. Esta situación se consigue pacificar parcialmente a través de este tecnofeudalismo. Es decir, yo ofrezco a los usuarios unas ciertas condiciones de paz dentro de lo que es mi ámbito de control territorial, es decir, las máquinas con las que ofrezco mi servicio. Ahora bien, esto se produce gracias, entre otras cosas, a que ese señor feudal es capaz de imponer y hacer valer su código de normas propio. No los de un Estado-nación, sino los que esa persona o ese grupo establece como las normas que deben regir ese tipo de interacciones digitales, expulsando en cualquier momento o a su libre discrecionalidad a aquellas personas que crean que no siguen ese código de normas. Y ahí lo que nos encontramos precisamente es lo que considero que es una pugna por la soberanía, porque nos estamos encontrando que existen normas de carácter privado, las del servicio, que muchas veces entran en conflicto con la capacidad de imponer su cuerpo legislativo, el Estado-nación. Y ahí nos encontramos con una serie de, que en esto son todos ustedes mucho más expertos que yo, nos encontramos con una serie de dificultades en las cuales muchas veces el derecho es más una voluntad que algo factual. Es decir, nos encontramos con situaciones en las que necesariamente vamos a tener que pasar por un actor que, independientemente de si es legítimo o no que decida sobre el asunto, tiene la capacidad fáctica de decidir si cumple con requerimientos, cumple con normativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí nos vamos ya, por lo tanto, encaminando a pensar cómo debería ser precisamente ese nuevo contrato social que necesitamos para constituir un soberano digital en este ámbito, que debería ser, por lo tanto, necesariamente cosmopolita. Y aquí es donde yo creo que tanto Hobbes como Kant nos dan dos elementos básicos que son muy importantes recordar para estos efectos. En primer lugar, tenemos que entender que el contrato social como tal fue una idea de la razón, es decir, no fue algo que se produjo en ningún momento de la historia de la humanidad, pero fue un producto de la razón que permitió al conjunto de pensadores que conocemos como contractualistas pensar cómo justificar la existencia del Estado y esto es quizás una de las cosas más importantes, cuáles son sus fines y por lo tanto cuáles han de ser sus medios para conseguir esos fines. Y ahí nos encontramos con, perdón, con dos grandes corrientes que convergen y que aquí creo que conviene volver a traer. Por un lado, esa corriente hobbesiana que pone el énfasis o el objeto del contrato social en la seguridad y la vertiente kantiana que orienta la constitución del Estado moderno a la libertad de las personas. Sobre Hobbes ya hemos dado algunos elementos que son fundamentales, pero que, y esto yo creo que es muy importante, lo que hace que se pacifique la sociedad en términos hobbesianos es ese momento en el que se sale del estado de naturaleza y se consigue constituir una autoridad común. Porque la existencia de la autoridad común es lo que permite que se empiecen a respetar los acuerdos entre los particulares. Y por lo tanto, desaparezca un conflicto inicial e irresoluble que provenía precisamente de la imposibilidad de acudir a un tercero para resolver las disputas. El momento en el que se constituye una autoridad común con la capacidad coercitiva necesaria para hacer valer los acuerdos, aparece uno de los primeros elementos fundamentales para la pacificación del ámbito social. Kant, sin embargo, hace un recorrido ligeramente distinto y lo plantea en términos de las condiciones de posibilidad de la libertad. Y lo que nos encontramos es que Kant nos dice que al final el Estado es lo que permite la libertad, porque la libertad
requiere del derecho para poder ordenar los conflictos que existan entre las personas, y el derecho, para que sea una realidad, requiere del Estado para poder imponerse. Por lo tanto, el Estado es la condición de posibilidad de la libertad. Pero no solamente Kant nos permite traer a colación el pensamiento sobre la libertad, sino que también nos permite ver algunas de las limitaciones de cuáles son las formas actuales en las que intenta resolverse esta falta de pacificación del ciberespacio, a través de lo que comentaba antes de las formas de cooperación público-privada y público-público. Y ahí Kant lo que nos va a señalar precisamente es que para que exista un auténtico derecho, este tiene que tener como fin garantizar la libertad. Y precisamente Kant era muy crítico con el derecho internacional y decía que no era un auténtico derecho porque lo que hacía era regular las formas de guerra legítima, cuando lo que debería hacer precisamente el derecho es cumplir su función dentro de esta estructura de condiciones de posibilidad y, por lo tanto, ser aquella herramienta que garantiza la libertad. Un derecho que precisamente está orientado a legitimar situaciones de guerra va necesariamente en contra con la idea de garantizar la libertad de las personas. Por lo tanto, lo que nos podemos encontrar cuando comparamos este razonamiento kantiano con la situación actual de la falta de pacificación en el ciberespacio es que las actuales formas de cooperación lo que están es orientadas a intentar generar una discrecionalidad conforme a los hechos. Es decir, intentar generar situaciones por las cuales se toleran ciertos conflictos y se penalizan otros. Es decir, no nos estamos encontrando con la reflexión previa de cuál debe ser la constitución de una regulación común para que el conflicto desaparezca. Y es ahí donde precisamente creo que conviene rescatar, o sea, darle la importancia necesaria a esta reflexión, porque normalmente se suele entender como que la cuestión de la ciberseguridad es una cuestión, como decía inicialmente, más técnica y quizás poco importante. Es decir, ya no solo por una cuestión de percepción generalizada de, bueno, pues esto va a ser irresoluble, voy a tener siempre gente que intente entrar en mi ordenador, los ordenadores no necesariamente van a funcionar siempre bien, etcétera, etcétera. Este imaginario colectivo que está muy generalizado, por el cual esta situación es el estado natural de las cosas. Sin embargo, lo que nos empezamos a dar cuenta es que este estado de las cosas actualmente ha llegado al estadio por el cual también afecta nuestra seguridad física, cuestión que pensábamos que estaba exclusivamente acotado al mundo de la ciencia ficción. Ahora vemos, y esto estamos hablando de noticias relativamente recientes, que cuando se generan ataques indiscriminados para el secuestro de ordenadores y poder pedir un rescate a cambio, lo que se conoce como ransomware, es decir, buscar la vulnerabilidad de una red informativa concreta, introducir un virus que lo que hace es cifrar el contenido de todos los ordenadores, de tal manera que son inutilizados a no ser que se pague un rescate por los mismos. Ya nos hemos encontrado situaciones en las que este tipo de ataques han impactado contra hospitales e incluso han impactado contra la infraestructura que asiste a gasoductos y oleoductos. Por lo tanto, ya estamos en una situación en la que debemos dar la entidad que merece a este problema y, por lo tanto, relacionarlo ya no solo con una cuestión que sea meramente técnica, sino como una cuestión relacionada con la problemática de la seguridad y la libertad personal, en el mismo sentido que le planteaban, salvando todas las distancias, los contractualistas clásicos. Porque lo que nos estamos encontrando efectivamente es que ha desaparecido la pacificación social cuando nos miramos en la sociedad digital. Esto hasta hace poco era fácilmente diferenciable como dos mundos relativamente independientes, pero en el día de hoy, y creo que, bueno, que hagamos esto a través de Zoom o que nos relacionamos con la administración pública a través de Internet o que
A día de hoy casi todas nuestras interacciones sociales están mediadas en algún momento por un artefacto digital. Por lo tanto, eso quiere decir que si no somos capaces de generar una pacificación de ese ámbito de interacción social digital, estamos despacificando nuestro ámbito de interacción social previo. Y aquí creo que hay que recuperar precisamente esta idea kantiana del Estado mundial, porque necesitamos constituir una autoridad común que no solamente a la hobbesiana nos permita establecer mecanismos de represión legítimos, sino que sean también una fuente, o sea, una condición de posibilidad de la libertad. Y aquí me gustaría insistir en los dos puntos con los que comencé inicialmente esta reflexión. Es decir, necesitamos una autoridad que sea común realmente, porque el ámbito de actuación de la economía política, del software y del hardware es global. Y no sé hasta qué punto regulaciones parciales a la escala del Estado-nación o entre distintos ámbitos de actuación geopolítica, como puede ser la Unión Europea u otros espacios de cooperación internacional, son suficientes. Porque de lo que se trata precisamente es de ya no introducir distintos incentivos a estas industrias, sino de generar un nuevo paradigma en lo que es nuestra relación comercial con estos artefactos. De algún modo tenemos que intentar sacar estas industrias de los ciclos de producción económicos habituales. Y lo que tenemos que es que empezar a generar un marco común por el cual su producción no esté orientada por la competencia y la innovación, sino que esté orientado por principios de seguridad y libertad. Porque al nivel en el que hemos introducido los artefactos digitales en nuestra vida cotidiana, requieren que introduzcamos los mismos tipos de precauciones que establecemos con otros elementos, como pueden ser los frenos de un coche, como decía anteriormente, o también, perdón, lo que puede ser relativo a la producción de los artefactos que se utilizan para operar a las personas en un hospital. Ahí normalmente se suele aducir que esto va contra la innovación y la competitividad internacional. Ahora haré algunas notas al respecto. En segundo punto, es importante este enfoque porque creo que es necesario establecer una autoridad común que tenga la capacidad política, y esto es importante y recalco, es una capacidad política, de reprimir el estado de guerra de todos contra todos. Porque este estado de guerra de todos contra todos es en menor medida un problema iniciado por la criminalidad, o por el crimen organizado, o por actores privados. La situación actual de guerra de todos contra todos es algo que está fundamentalmente potenciado y facilitado por los estados-nación actuales. Y con eso voy al último punto, que es precisamente el relativo a las dificultades que se suelen plantear a este tipo de reflexiones, que es fundamentalmente como una fantasía, como algo que fuese imposible de desarrollar. Entiendo que hay un punto en el que pueda parecer fantasioso recuperar la idea del Estado mundial kantiano, pero creo que si lo acotamos exclusivamente al ámbito digital, estas dificultades no serían tales, porque estamos hablando precisamente de un ámbito mucho más acotado, y de lo que estaríamos hablando es de sacar del ámbito de esta pseudo gobernanza público-privado y el establecimiento de una autoridad y la constitución de un soberano global exclusivamente en lo que se refiere a la regulación de las interacciones digitales. Esto es algo que técnicamente no es demasiado complicado, pero que lo que es fundamentalmente es muy difícil desde un punto de vista político, porque cuando nos paramos a pensar cuáles son los principales impedimentos para que estas propuestas se desarrollen, debemos pensar quiénes serían los principales afectados. Es decir, qué actores van a ser aquellos que van a verse más sancionados en su situación actual por esta propuesta. Y ahí lo que nos aparece, lo que estaba estaba dibujando en la presentación anterior. Lo que nos encontramos es que esto va
contra la capacidad que tienen ciertos estados de asegurar su dominio geopolítico a través del medio cibernético. Y esto es lo que realmente tenemos que empezar a demandar, no solo desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista social y político, de exigir y demandar a los representantes políticos que impugnen la situación actual y que hagan valer la necesidad de garantizar la seguridad y la libertad en nuestras relaciones digitales. Porque aquí lo que nos vamos a encontrar, entre otras cuestiones, es un ámbito de intereses geopolíticos que están bien alineados y que tienen unos niveles de cooperación muy altos, que van a ser el primer freno contra la pacificación del ciberespacio. Porque, como decía, la capacidad de tener ese dominio cibernético significa, entre otras cosas, tener la capacidad para operar a discreción sobre cualquier artefacto digital que se encuentre. Esto entiendo que muchas veces puede parecer como algo un poco conspiranoico, pero que en realidad es algo que conocemos desde otras cosas, de las filtraciones de Edward Snowden, en la cual pues, ya sabemos, se ha certificado con documentos clasificados la existencia de este tipo de sistemas globales de espionaje, y no solamente de espionaje en un sentido pasivo, sino también en un sentido ofensivo, de la búsqueda de sistematizaciones y de la creación de herramientas ofensivas para poder entrar en cualquier artefacto digital. Esta situación tiene como una derivada que precisamente se propugnan situaciones como la introducción de regulaciones o mediante otro tipo de influencias de generar sistemas criptográficos débiles, cuando este es el primer punto fundamental y básico para tener una sociedad pacificada. Ese deliberado debilitamiento de la criptografía se traduce necesariamente en una situación de inseguridad generalizada para todos los ciudadanos que viven conectados a través de sus teléfonos móviles o que tienen que establecer una relación con la administración pública. Porque si algo tan sencillo como tener una criptografía débil implica que todas nuestras transacciones bancarias son susceptibles de ser, por diseño, atacadas, que es que esto es lo grave. Si no estamos hablando de que de los sistemas informáticos encontremos que se desarrollan problemas. Estamos diciendo que es que inicialmente desde el diseño aparecen problemas fomentados como un medio para que haya ciertos actores internacionales que tengan una posición de dominio. Y aquí nos encontramos con la gran paradoja. Es que cuando estamos hablando de ciberseguridad, tenemos que poner el mismo nivel la ciberseguridad de un jefe del Estado con la de un ciudadano común, precisamente por las características del medio en el que nos enfrentamos. Por lo tanto, no es posible pensar, como se puede hacer de otros ámbitos de estudio de seguridad, la idea de que tenemos dos modelos, la seguridad civil y la seguridad militar, y por lo tanto cada uno de estos medios obedecen a lógicas diferentes, deben tener infraestructuras distintas, etc. Desgraciadamente, cuando estamos hablando del ciberespacio, tenemos que poner al mismo nivel ambos dominios. Y esto nos genera un gran problema que creo que únicamente se puede solventar pensando precisamente cómo acabar con los privilegios de los distintos actores geopolíticos y constituir una autoridad común que pacifique esta sociedad digital. Y nada más, muchas gracias.